Bueno, ahora voy a compartir la pantalla nuevamente porque se me había salido, para que veas el trabajo y que tus compañeros también puedan irme siguiendo a medida que voy explicando. El último tema, ¿sí? A ver, yo empecé más tarde, entonces tuve que hacer como un recorte muy estricto de los contenidos que tenían que ver en el año, ¿sí? Sí, Veníamos viendo petróleo, que hicieron un repaso, que lo habían visto con Nora, vieron la composición del petróleo en un segundo trabajo. En un tercer trabajo pasé a la unidad número 2, que es de alimentos. ¿Sí? Vimos pH sí. y vimos la composición de los alimentos. Como muy rápido fue todo, pero bueno, creo que lo más importante, la idea mía es que puedan ver ustedes y tener un conocimiento de lo más relevante para entender el mundo nada más que nos rodea y a nosotros mismos. Entonces, desde ese aspecto apunté la química. Y este último trabajo, que es el número 5, o sea, sería la clase 5, lo que vamos a abarcar es plásticos y polímeros. ¿Por qué tomé este tema para ver en realidad la unidad número 3, que serían los procesos, ¿sí? Metalúrgicos o procesos industriales? Tomé este tema de polímeros y plásticos porque me parece que hoy en día, en el momento que estamos viviendo, los plásticos como que forman mucha parte de nuestra vida y ustedes es una orientación que después no tienen más química. Si fuera ciencias naturales, el año que viene tienen, y este tema se ve en sexto de naturales, pero como ustedes ahora ya hacen el corte y no tienen más, me pareció interesante de que se lleven un poquito de este tema como conocimiento para que tengan en cuenta un montón de cosas a la hora de la utilización de los plásticos en nuestra vida, que es mucha. Yo siempre les cuento cuando doy este tema, cuando yo era chica, yo tengo 39 años, cuando era chica, chiquita, sí, que 5, 6 años, 7, me acuerdo, que en mi casa el aceite, no había tantas marcas de aceite como ahora, y la marca que más se usaba venía en botellones de vidrio, botellones de 2 litros de vidrio, o sea, cada vez que querías ponerle aceite a una ensalada, el botellón te hacía sacar medio kilo de, de músculo más o menos. Sí. Eh, y era un vidrio venía color tipo caramelo o un color medio verde, que si ustedes prestan atención, muchos medicamentos vienen en frasco de vidrio y de ese color. ¿Por qué? Porque el objetivo del vidrio, primero que es un material protector bastante resistente, y segundo, no contaminante, ¿sí? O sea, no le pasa partículas sí, partículas químicas que contaminen el producto. Y además, el color lo que hace es resguardarlo de la luz. ¿Por qué? Porque en realidad el aceite tiene que estar resguardado de la luz. No es recomendable que esté ni al rayo del sol ni en la luz ambiente, sino que esté en ambiente más vale oscuro. Entonces, el Sí. vidrio y el color hacía el respaldo a todo eso, a todo el producto. Hoy en día, todos los frascos, todas las cosas vienen en plástico. Bueno, entonces, por eso seleccioné este tema. En la primera parte del trabajo, este es el trabajo que hoy les voy a mandar. En la primera parte del trabajo lo que les dice es que, bueno, como ya habíamos analizado un poquito el uso del petróleo, los derivados, las ventajas y los inconvenientes, por eso lo hicimos en los primeros trabajos, les cuento un poquito históricamente cómo fue la industria petroquímica, ¿sí? Y les explica esto que yo les digo, que a fines del siglo XXI, prácticamente todos los materiales que se usaban, ves acá los nombra, metales, vidrio, arcilla, eran materiales naturales, se dejaron de usar para pasarse a usar muchos productos derivados del petróleo, ¿sí? Más o menos Sí. en el 2000 esto cambió, llegando al 2000 empezó a verse mucho envase de plástico. Antes no era tanto, antes se usaba mucho más estos productos más naturales. Entonces, bueno, toda esta primera parte del trabajo les cuenta así, un poquito acá les cuenta todo esto. Y lo que les dice acá es que los productos estos petroquímicos y la variedad es muy grande y acá les nombra, ¿sí? Los detergentes, los plaguicidas, los cosméticos.
las materias primas, acá me quedó junto, para la producción de sustancias sintéticas y telas, envases, aislantes, pinturas, adhesivos, entre otras tantas cosas más, derivan del uso del petróleo. Les cuento un poquito específicamente sobre el eteno, el propeno, que son todos derivados del petróleo, y acá aparecen los polímeros. ¿Por qué los plásticos se los denomina como polímeros? Porque acá está qué significa. Poli significa muchos y meros partes. ¿Qué quiere decir esto? Que las moléculas que forman a los polímeros son macromoléculas, son moléculas muy grandes que contienen miles de átomos de carbono, ¿sí? Y que están Sí, formados en como si fueran en cadenas, ¿sí? Acá les puse imágenes para que ustedes vean. ¿Sí? ¿Se acuerdan que por ahí habíamos visto en el trabajo, en el segundo trabajo, esto de nombrar la nomenclatura y que teníamos que sí, tener en cuenta cuántos carbonos tiene para nombrar? Bueno, acá lo representamos como si fueran cadenas. Entonces, esto es una porción de una cadena que en realidad en un polímero es mucho más grande, si estamos diciendo que son miles de estos eslabones que me forman a un polímero. Por eso es que se llama poli de muchos, meros de partes. ¿Sí? Bueno, acá viene que los términos plástico y polímeros están muy relacionados, ¿sí? Y por lo que suelen confundirse. Bueno, y acá les explica que los plásticos se refiere a una cualidad del material, porque eso es, nosotros nombramos a plástico como a todo, y en realidad son polímeros. Después las cualidades y las propiedades que tenga cada polímero me va a dar la clasificación de plástico, podríamos decir, como para diferenciar. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. sí. Bueno, ahí ustedes van a leer un poco. Y acá les puse un cuadrito, ¿sí? Que los materiales plásticos son polímeros por su estructura molecular, es decir, por lo que se ve microscópicamente. Son sintéticos porque se elaboran a escala industrial, que sería lo macro, lo que yo veo. Y son plásticos porque pueden ser moldeados. ¿Sí? Esas son las tres como clasificaciones que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un plástico. ¿Sí? Porque nosotros generalizamos y en realidad ahora con este trabajo ustedes van a ver que hay varios tipos de plástico o de materiales plásticos, por decirlo de alguna manera. Entonces todos los plásticos se De, pueden moldear, tipo, sí. no importa si, el- no, no sé cómo explicarte. No No importa. importa, no importa el tipo de plástico. Hay Ah, diferentes, está. son moldeables. A ver, de acuerdo al tipo de plástico es la forma o lo que yo puedo hacer. Si vos vas a ver que hay plásticos que son más rígidos, más resistentes, que no se les puede dar una forma, por ejemplo, de pelota. ¿Sí? Para Claro. hacer una pelota necesito un tipo de plástico. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir viendo a eso. No puedo hacer una bolsa de nylon con cualquier material plástico. Voy a necesitar un material plástico en especial. ¿Entiendes? O sea, la gran clasificación es materiales plásticos. Y después tenemos acá que tener en cuenta esto. ¿Son todos polímeros? Sí. ¿Por qué? Porque la estructura molecular me lo está determinando, porque son miles y miles de eslabones de átomos de carbono unidos entre sí. ¿Son sintéticos? Sí, porque todos se elaboran a escala industrial. ¿Y todos son plásticos? Sí, porque se van a poder moldear en cierta forma y dependiendo cuál. Puede haber alguna excepción. Bien. Bueno, acá dice, ¿todos los materiales de estructura polimérica son materiales plásticos? La respuesta es no. Nosotros tenemos el almidón. ¿Sabés dónde se encuentra el almidón? Chan. ¿Sí o no? ¿Me escuchás, Guada? Sí. Sí. Bueno, el almidón es el que se encuentra en la papa, en el arroz. Si alguna vez has cocinado, por ejemplo, cuando
se pone el arroz en agua, que generalmente no sé si en tu casa se hace, que se pone primero en agua y después se cocina. A veces con el apuro del día lo ponemos directamente a hervir. Bueno, ¿qué pasa? Se va a ver una espuma blanca arriba. O con la papa, cuando hacemos papa hervida se ve como una espuma. Eso es el almidón. El almidón es uno de los componentes químicos de todo lo que son tubérculos, es decir, todo lo que son la papa, la batata, a ver, la mandioca, ¿sí? Tienen gran cantidad de almidón. Es un polímero porque está formado por muchos eslabones de carbono, o sea, es una estructura química grande, es una macromolécula, ¿sí? El almidón, es un hidrato de carbono y es natural. Por eso que la respuesta de que si todos los polímeros son plásticos, no, el almidón no es plástico. Sí, no sé si habrás escuchado, y por ahí tus compañeros cuando vean el video, por ahí después si se animan me lo ponen en el grupo. No sé si habrán escuchado que están, no me acuerdo en qué país, no sé si no era acá en Argentina, que estaban haciendo bolsas de polímeros naturales. Bueno, ¿qué estaban usando? Estaban usando, en un proyecto estaban usando el almidón y en otro proyecto estaban usando la celulosa. ¿Qué hacen estas bolsas? Se degradan directamente cuando van a la tierra, se degradan, forman parte de vuelta de la tierra. ¿Por qué? Porque son polímeros naturales. Me parece que Guada se fue, así que voy a quedar hablando solo un rato hasta que por ahí se una. Las proteínas también son polímeros naturales, ¿sí? Porque son estructuras grandes, macromoléculas, pero no son plásticos, ¿sí? Bueno, después acá ya tenemos la actividad número 1. Bueno, voy a seguir explicando. Voy a compartir nuevamente el trabajo. Bueno, acá estoy. Lo que decía es que la actividad 1, ¿sí? Tienen que hacer una red o un mapa conceptual con lo que hemos visto todo al principio del trabajo. Simplemente una red o un mapa conceptual. Tienen que ver si pueden incluir algunos de estos conceptos que les nombro eh, acá, ¿sí? Monómero, polímero, materiales sintéticos, materiales plásticos, industria petroquímica. Así les queda bien completo. Bueno, después vamos a ver la relación de estructura y propiedades. Hace al uso de los materiales. Estas dos imágenes tienen que ver con la resistencia de un material plástico de uno con otro, ¿sí? Esto me simplifica o me muestra cómo sería un polímero que está, eh, en cierta forma, los polímeros como son estructuras grandes, es como que la estructura se enrosca, pero en este caso me muestra un material menos resistente que el otro. La actividad 2, ustedes tienen que decir cuál de los dos es más resistente o menos resistente, ¿no? Mayor densidad, mejor dicho. Ahí les recuerdo lo que significa densidad también. Bueno, y acá empieza lo que es los distintos materiales, da ejemplo de algunos de los materiales con sus propiedades y para qué sirven, pero vamos llegando a la parte de los plásticos y la contaminación, y acá empieza un poco lo que es a contarles los tipos. Si ustedes observan, van a ver que tienen triángulos. Estos triángulos se encuentran, como muestra acá la imagen, acá, en los envases. En la parte de abajo de los envases o a un costado se nota, están, y tienen un numerito. ¿Qué significa? Muchas veces por ahí les habrán dicho que esto significa la cantidad de veces se puede reciclar un plástico. En realidad no es así. Les indica el tipo de plástico. Hay 7 tipos de plástico. El número 1 es el tereftalato de poliestireno. El número 2, el polietileno de alta densidad. El número 3, el cloruro de polivinilo.
El número 4, el polietileno de baja densidad. El 5, el polipropileno. El 6, el poliestireno. Y el 7 son otros plásticos o mezclas de plásticos. Acá les pongo que si observan ven, por ejemplo, en las botellas de limpieza se encuentran abajo, en el sachet de leche se encuentran a un costado, en un pote de yogur o dulce de leche o quesos cremas se encuentran eh, por lo general también abajo. Y la actividad 4 que les dice, tienen que averiguar el proceso de fabricación del plástico y tienen que averiguar cada tipo de plástico y sus características de acuerdo a los triángulos. ¿De acuerdo a qué triángulos? A los de la clasificación de plásticos, a estos. ¿Sí? Eso es la actividad 4. Acá les habla un poquito del tema del reciclado, ¿sí? Porque también dependiendo del tipo de plástico es las veces que se puede reciclar, ¿sí? Pero no tiene que ver con el número que diga 1, 2, 3 veces. Dependiendo el plástico que me diga en ese número, en ese triángulo, es el reciclaje. Y la actividad número 5, que no se las resalté, así que presten atención ahí, tienen que hacer varios puntos. Por eso que para este trabajo van a tener para entregarlo, si pueden, al 26 de noviembre, ¿sí? Por favor, o al 30. El 30 yo tengo que estar cerrando notas, así que les pido por favor. Tienen que averiguar con qué material están fabricados las lentes de anteojos, ¿sí? Porque se suele decir que son de vidrio orgánico. A ver si es correcta esa denominación. ¿Es vidrio orgánico? Bueno. El B, sabemos que en muchas oportunidades los envases se tiran, se queman. También sabemos que los chicos a veces juegan calentando trozos de plástico para comprobar qué sucede. Lo que es muy riesgoso, ¿qué pasa en este caso cuando se quema un plástico? Tienen que averiguar eso. El C, realizar un folleto sobre acciones que podemos hacer nosotros como ciudadanos responsables para no contribuir a la contaminación ambiental, es decir, para cuidar el medio ambiente. ¿Se les ocurre algunas alternativas viables para la preservación del ambiente? Por ahí el punto C con el D lo pueden unir, me aclaran, me avisan. Y el punto E tienen que averiguar en los organismos oficiales u organizaciones no gubernamentales de su localidad si existe algún programa de educación para el cuidado del ambiente. Esto es el último trabajo que tienen que presentar y que trata sobre polímeros y plásticos, ¿sí? Cualquier cosa me mandan un mensaje, les mando la explicación nuevamente, igualmente ahora lo voy a poner también en el grupo de WhatsApp y nada, lo que necesiten estoy.